de abril. ¿Pueden entrar los Recording in asesores progress. manteniendo el aforo, por favor? ¿Partimos? Sí. Bueno, en nombre de Dios y de nuestra querida patria, a todos los miembros presentes, damos por iniciada la sesión de zona extrema. La cuenta de nuestra secretaria ejecutiva. Presidente, hoy día no hay cuenta. Ya, perfecto. ¿Algún senador quiere? Ofrezco la palabra. Adelante. Sí, buenas tardes, presidente. Hay una invitación que había solicitado el senador Durán e Insulza para el tema de las universidades. Entonces, se comunicó conmigo la presidenta nacional de los trabajadores de universidades estatales, la señora Mónica Álvarez, que usted igual la conoce porque es de Magallanes, que conversó además con los trabajadores de Arica, que también pertenecen a esta agrupación. Entonces, había pedido también a la presidenta nacional poder apoyar esto y poder pedir que se le invitara, por favor, presidente. Perfecto, yo estoy de acuerdo. No sé si ahí estamos todos. Adelante, senador. Si encuentro el torpeo. Lo que pasa es que todos los años, efectivamente, nosotros recibimos a la Asociación de Funcionarios de las Universidades de Zonas Extremas, fundamentalmente en lo que se refiere al bono de zonas extremas. En el marco de la discusión presupuestaria que comienza formalmente con el ingreso del presupuesto del 30 de septiembre, obviamente quiero complementar lo que ha solicitado el senador Bianchi, de tal manera de poder seguir ellos planteando y exponiendo el bono de zonas extremas, que es un bono nominativo individual a cada trabajador, tal como se hacen los servicios públicos, pero fundamentalmente en las universidades públicas esto no se ha logrado cumplir, solamente hemos tenido algunas señales por parte de la Dirección de Presupuesto. Y otra de sus problemáticas apunta a la asignación de zona que otorga el Estado, que se calcula sobre el 56% del sueldo base de cada empleado público de las regiones extremas, pero que nuevamente excluye y discrimina a las universidades públicas, fundamentalmente a sus funcionarios. Por lo tanto, en la complementación de lo que está pidiendo el senador Bianchi, formalmente son las universidades de Tarapacá de Arica, Arturo Prat de Iquique, Magallanes, está la Universidad de Aysén y la Universidad de Magallanes, donde se pueda invitar a sus rectores y también a sus dirigentes de la Asociación de Funcionarios, algunos de manera presencial y otros de manera telemática. No sé, senador Bianchi, si estamos en la misma línea. Adelante. Sí, en la misma línea, es importante lo que se da al senador, que bueno, es algo que se ve todos los años. Y además de eso, quería pedirle, ojalá la fecha y poder convocarla a la brevedad, porque usted sabe, los pasajes es difícil de zona extrema a venir, entonces están además muy caros los pasajes en este mes, entonces poder invitarla, ojalá saliendo de la comisión. De la fiesta. Gracias. ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo para invitarte? Yo le pediría, Sí, adelante, senador. solamente si pudiese ser en octubre, porque el 30 de septiembre se presenta el presupuesto y ellos van a tener como insumo más o menos cuánto, y así que podría ser Miércoles 5 de octubre, ¿les parece? una cosa así. Los invitamos hoy día. Senadora. Sí, quiero saludar al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, subsecretario Cataldo. Presidente, más allá de la presencia del subsecretario hoy día, porque el tema es tratar el plan de zonas rezagadas, pero vinculado a esta planificación están los planes especiales de desarrollo de zonas extremas. Entonces quiero pedir el acuerdo de la comisión
para que se oficie respecto al estado de avance de los PETs anunciados por el presidente recientemente. Y lo digo porque tengo la preocupación. Yo participé mucho en el ejercicio anterior, lo que significó el Plan Especial de Desarrollo de Zona Extrema en la región de Aysén como intendente regional en esa época. Y lo primero es levantar una cartera de proyectos, obviamente, que tenga un carácter estratégico y vinculada a los procesos de desarrollo regional. Entonces, primero, ¿quién está a cargo de levantar esta cartera de proyectos? ¿Cuál es el estado de avance y el presupuesto asignado, si es que existe? Porque la verdad que estoy preocupada porque he visto un anuncio que me parece interesante, pero no he visto expresión respecto de cómo se va a cristalizar una versión de un plan especial de desarrollo de zonas extremas que hemos llamado 2.0. Así que solicito el acuerdo de la comisión para que se oficie, para que nos envíen los antecedentes de lo que significa este nuevo sistema de planificación. Muchas gracias. Gracias, senadora. ¿Habría acuerdo? Bueno, pasamos a la tabla, que es lo cual para la comisión se encuentra citada para tratar el tema de zonas rezagadas y ejecución presupuestaria en las comunas dedicadas a las zonas extremas y territorios especiales. Para tal efecto se ha invitado al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Nicolás Cataldo, quien se encuentra presente. La verdad que agradezco que esté presente y no sea por vía telemática, porque es mucho mejor estar acá en forma presencial, así que le dejo la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio a todos los senadores y senadoras presentes. Efectivamente, nosotros estamos partiendo, llevamos algunos días en la subsecretaría, sin embargo, creemos que es muy importante siempre estar a disposición del Parlamento y por lo tanto, cada vez que se nos requiera, vamos a estar acá presentes de manera presencial para poder intercambiar y responder todas las necesidades que ustedes tengan, así como también dar cuenta de los requerimientos como los que acaba de hacer la senadora. Dicho eso, yo creo que vamos a tener que cortar la presentación porque se nos ha ido harto tiempo entre el inicio de la sesión y a las 4 entiendo que termina la sesión, ¿no? Por lo tanto, vamos a pasar rápidamente algunas láminas y vamos a dejar el material de todas maneras para que ustedes lo puedan revisar con mayor detalle. En nuestra política nacional de zona extrema, como ustedes saben, corresponden a territorios conformados por una, no de zona extrema, de zona rezagada, que conformada por una o más comunas contiguas, ¿no? Que tienen que cumplir al menos 2 criterios. El primero en condición de aislamiento, según los estudios que hace la propia Subdere respecto a aislamiento. En segundo lugar, tiene que ver con las brechas sociales respecto a pobreza. Obviamente siempre considerando los elementos que nos entrega CACEN para poder hacer ese análisis también. Del mismo modo, podemos señalar que nuestra política nacional de zonas rezagadas tiene una estructura y un proceso que está regulado, ¿no? Donde primero la Subdere elabora los informes de las comunas que son susceptibles de ser propuestas como zonas rezagadas. Esto ocurre habitualmente en el mes de abril. Y dentro del propio mes son los gobiernos regionales quienes hacen la propuesta de los territorios que quieren ser ingresados como zona de rezago, ¿no? Con un plan de desarrollo que es el que posteriormente evalúa la Subdere para efectos de poder comenzar con la implementación de aquello ya hacia el tercer trimestre del año correspondiente. Por lo tanto, si esto ocurre de manera normal, en abril de un año se presentan las evaluaciones de parte de la Subdere, los informes, y en agosto comenzarían habitualmente a funcionar cuando esto ha ocurrido, ¿ya? Aquí importante es que los gobiernos regionales son los responsables del diseño y de la ejecución de estos planes, ¿no? Esto es muy, muy importante porque habitualmente se piensa que la Subdere está cumpliendo un rol, que lo tiene, por cierto, pero la responsabilidad de la gestión y la planificación y la ejecución es de los gobiernos regionales. Del mismo modo, presidente, nosotros tenemos planes de zonas rezagadas desde el año 2014 en adelante. En 2014 entraron las regiones de Coquimbo, Maule y Biobío, 2015 Ñuble y Los Ríos, 2017 la Araucanía. Lo importante es que este año ya tenemos aprobados 3 planes, que son los que corresponden a Antofagasta, Magallanes y en la metropolitana. Además de la evaluación de 2 territorios que son el segundo territorio de Coquimbo y también en el caso de Biobío, ¿no? Estos están en el proceso de evaluación porque obviamente hay que cumplir ciertas características. A lo menos se requiere un 75% de la ejecución del plan, que no es el caso de Biobío, sí es el caso de Coquimbo, ¿ya? Además,
En el caso de las comunas que estarían involucradas en estos nuevos territorios, tenemos Tocopilla y María Elena en el caso de Antofagasta, Andocoyo, Lequera, Vicuña y Río Hurtado en Coquimbo, Tiltil en la metropolitana, y en el caso de Magallanes estaría Natales con un foco especial en Puerto Edén. ¿Ya? Nuestra presentación posteriormente describe bastante en detalle cuál es el plan de cada uno de estas, cuál es el detalle de los planes para cada uno de los territorios, ¿no? No lo voy a explicar en detalle, sino que más bien queda a disposición de ustedes para que puedan conocerlo, y obviamente también la disposición de la Subdere de poder reunirnos, ya sea acá o bilaterales que podamos tener en el Ministerio para efectos de poder profundizar en los planes si es que ustedes lo estiman conveniente. ¿Ya? Por lo tanto, esta parte es lo que vamos a saltar, ¿ya? Desde el punto de vista de la implementación y el financiamiento de estos planes, es importante señalar que el 24% de los recursos son recursos que entregan los gobiernos regionales, un 9% corresponden a recursos de la Subdere y un 67% son los organismos sectoriales, es decir, los servicios y ministerios. Estamos hablando de que en general y en promedio un plan tiene un valor aproximado de 205.000 millones de pesos para el plan plurianual, ¿no? Que son los 8 años con la evaluación intermedia de los 4. Y habitualmente esto está muy asociado a servicios básicos, obras de conectividad, cierta infraestructura y algunos programas vinculados a fomento productivo, ¿no? Y es parte de lo que nosotros estamos mirando también en el marco del rediseño de la política. Y aquí vamos a entrar ya al motivo de esta sesión, donde podemos mirar cómo se comporta, primero, en términos de financiamiento los planes, y segundo, cómo se comporta en términos de ejecución presupuestaria estos mismos, ¿no? Ahí ustedes tienen una estructura, un gráfico que nos muestra justamente el porcentaje de avance presupuestario, que es la línea verde, y en el caso de las columnas azules es el valor total de los planes estimados para el plan plurianual de 8 años. Como ustedes pueden ver, el comportamiento es bien variable. En el caso de Coquimbo tenemos una ejecución de un 79%, sin embargo, este año era el último año de ese plan. Al igual que el Maule, al igual que Biobío, quienes deberían haber terminado. Sin embargo, nuestra proyección es poder ampliar en 2 años más la ejecución de estos planes para que puedan cumplir con la ejecución presupuestaria planificada, porque además, dentro de nuestra evaluación como Subdere, vemos que hay varias deficiencias en el diseño de la política. Por ejemplo, no hay salida. No hay un plan de salida, no hay una evaluación de salida, no sabemos si se cumplieron los objetivos del plan, si se resolvieron las brechas que querían resolverse con la implementación de estos planes. Me voy a referir a ello más en detalle más adelante, pero es parte de lo que nosotros hemos evaluado, y por eso es que en estos casos, que son los que cumplían su periodo de 8 años, hemos tomado la decisión de poder ampliarlo en 2 años más para que puedan continuar con la ejecución de estos planes, ¿no? Magallanes está justamente... lo vamos a ver en la siguiente, ¿no? Sí, porque ingresó recién. Luego acá vemos específicamente sobre zona rezagada en zona extrema. Sí, Magallanes está aprobado ahora para este año. Es decir, deberíamos tener esto andando ahora. Ya está ya en el cierre del proceso. Pero recién ahora. Como ven en la lámina, nosotros tenemos un proceso de evaluación específico de la zona rezagada en zona extrema, incluyendo también la región de Valparaíso, que principalmente tiene que ver con la zona insular, ¿no? Y ahí es donde, en el caso de Arica Perinacota, es un plan que partió recién el año pasado, ¿no? Por lo tanto, vemos una ejecución presupuestaria bastante baja, que equivale al 0,1%. Es un plan que recién está empezando su ejecución. Acá hay algo transversal, presidente, que es muy importante tener en consideración respecto a justamente todos los planes que partieron antes o durante la pandemia, porque ha habido una afectación muy importante a los costos de las obras. Principalmente ustedes tienen que entender que son obras de infraestructura, ¿no? Por lo tanto, todo esto ha tenido un valor muy importante, y cuando hablemos de zona extrema en particular, también observamos que esto ha pegado mucho más fuerte, ¿no? El valor de las obras, el valor de la mano de obra, el valor de trasladar todos los materiales, ha hecho que sea más difícil poder implementar y iniciar, tomar ritmo y a marcha, ¿no? De hecho, si uno lo compara, por ejemplo, con el caso de Valparaíso, que es un plan también del año 2020 bastante más acelerado, un 32% de avance presupuestario, en la ejecución presupuestaria, respecto a planes que son prácticamente de la misma temporalidad. Pero claro, es Valparaíso, está acá en el centro, ¿no? En el caso de Arica tiene esa dificultad.
En el caso de Tarapacá, que justamente partió el año 2020, el 85% de los proyectos son de carácter sectorial, y eso también es un elemento muy importante, porque ya depende menos del gobierno regional, depende más del sector, ¿no? De la cartera, y por tanto, obviamente hay un tema de priorizaciones que tenemos que ir observando y trabajando junto con los sectores, particularmente el MOP, ¿no? Estamos hablando de proyectos de energía en etapas de diseño y prefactibilidad, entonces esto es relevante. En el caso de Valparaíso, han habido problemas técnicos, sin embargo, donde uno puede mirar en mayor avance en la ejecución presupuestaria, que equivale a un 32% de los 158.000 millones que corresponden al plan plurianual de Valparaíso. En el caso de los lagos, el plan recién está iniciando su ejecución. Estamos hablando de un plan que partió el año pasado y también obviamente ha sido igual que Arica y Parinacota afectados por la situación de la pandemia y los costos que tiene esto hoy día. Y en el caso de Aysén, el gasto está también centrado en infraestructura, particularmente en INDAP y en MOP, y se está repriorizando la cartera por parte del gobierno regional. En Aysén son 123.000 millones, en el caso de los lagos son 94.000 millones, Valparaíso son 158.000 millones, Tarapacá 232.000 millones y en el caso de Arica y Parinacota 252.000 millones el plan plurianual de 8 años, ¿no? Como señalaba recién, hay factores asociados a la ejecución y a las dificultades de la ejecución, sobre todo en estas que están recién partiendo, como el alza de los costos de los materiales que derivan de que las empresas en los territorios están abandonando las obras o se están declarando desiertos las licitaciones. Este es un fenómeno que es bastante más transversal que lo que pasa específicamente en la zona de rezago, ¿no? Además, como señalaba recién, las iniciativas que habían estado adjudicadas no se han suscrito los contratos para la ejecución porque los costos han variado entre que se licitó y el momento de la firma de los contratos, ¿no? Además, tenemos un 20% de reajuste permitido sin la reformulación de los proyectos, lo que no ha sido suficiente en todos los casos, ¿no? Si no, los proyectos tienen que volver a obtener el RS, o sea, se resetea de alguna manera el flujo completo en términos administrativos y eso hace que sea muy complejo para los gobiernos regionales poder desarrollar la implementación a tiempo y en forma. Además, la modalidad de contratos que rige las obras financiadas con recursos regionales no ha hecho que un porcentaje alto de estas programaciones hayan sido declaradas desiertas, como señalaba recién, y obviamente también han sido desestimadas por los GORE algunas iniciativas que también se están desarrollando porque cambian las condiciones que generaron el plan inicialmente. Piensen que muchos de los planes de rezago fueron formulados por los intendentes o intendentas, ¿no? Y hoy día tenemos gobiernos regionales y las prioridades no son las mismas, las miradas específicas no son las mismas, tienen un foco mucho más pensado desde la región para la región que desde las prioridades centrales que llegaban justamente a expresarse en la región. Yo creo que el factor del cambio de conducción es muy importante y tenemos que mirarlo porque, ojo, una de las condiciones que tienen los planes de rezago, y lo vamos a mirar en la siguiente lámina, es que estos no tienen mucha flexibilidad, ¿ya? Son planes que duran 8 años, sin posibilidad de extensión, a pesar de que nosotros hicimos modificaciones que están hoy día en toma de razón, si no me equivoco, en la Contraloría, para ampliar estos 2 años que les mencionaba recién a esos planes que están terminando este año. Además, las carteras originalmente no pueden ser modificadas, son carteras cerradas. Como decía recién, muchas de estas fueron determinadas por los intendentes o intendentas de la época. Hoy día tenemos GORES electos, gobernadores regionales, gobernadoras regionales. Por lo tanto, es importante abrir un espacio de mayor flexibilidad para que ellos puedan adecuar los objetivos, ¿no? Las iniciativas se evalúan por mínimo costo y esto, sobre todo post pandemia, es algo que afecta bastante la viabilidad de las inversiones, de la ejecución y, por tanto, del propio proyecto, ¿no? Y además también solo puede haber un territorio por región, salvo aquellas regiones que superen el 1,5 veces el promedio ponderado de la pobreza nacional, como el caso de la Araucanía, que tiene 2 planes, ¿no? Entonces, nosotros dentro de esto estamos mirando una modificación al decreto 975 que genera, ordena esta conversación, para revisar la política nacional para las zonas de rezago, y ahí estamos primero estructurando una política que tenga primero condiciones de ingreso, que son las que están dadas por el plan, pero también tenga condiciones de egreso, ¿no? Es decir, que uno pueda evaluar los objetivos de los planes de rezago, si se cumplieron o no se cumplieron, si las brechas se cerraron o si no, ¿no? Y efectivamente uno pueda tomar decisiones de política pública como la continuidad o los ajustes de las zonas de rezago y la implementación de estos planes. Lo segundo, la flexibilidad en la cartera de iniciativas de inversión, es decir,
uno tiene que siempre pensar que lo que pasa en los territorios es mutatis mutandis, no está grabado en piedra. Por lo tanto, efectivamente, sobre todo en un país como Chile, donde en cualquier momento hay un aluvión, un sismo, un terremoto, un maremoto, esto te puede cambiar la planificación que tú pensaste 4 años antes, ¿no? Por lo tanto, esto tiene que tener un nivel de flexibilidad mayor para que efectivamente podamos mirar el plan en función del desarrollo temporal que este tiene, porque es mucho tiempo, 8 años. En 8 años puede pasar muchas cosas en los territorios, por lo tanto, creemos que es importante tener esa flexibilidad. Lo tercero tiene que ver con los mecanismos de gobernanza de los planes en términos de mejorar la articulación con los sectores. Nosotros hemos visto que en muchos lugares el gran problema es justamente las priorizaciones de inversión que las propias carteras ministeriales tienen en las regiones y por lo tanto obstaculizan o a lo menos no favorecen el desarrollo de la implementación de los planes de inversión de las zonas de rezago. También están las metodologías de evaluación social especial e integral, ¿no? Y por último, promover más iniciativas de carácter social en los planes, es decir, que no estemos siempre pensando en fierro y cemento. O sea, es muy importante avanzar también en una diversificación de los planes, ¿no? En términos de su contenido y de las acciones que puedan desarrollar. En términos del avance de esta política nacional sobre zonas rezagadas, nosotros ya hemos logrado dar cuenta de todo lo que está en las columnas, en los bloques verdes, ¿no? Lo que está con check, y esperamos durante el primer semestre del año 2023 poder tener totalmente tramitada la nueva política para zonas de rezago. Ahí está descrito un poco cuáles son los procesos que faltan y que tienen que ver con estos elementos que yo les mencionaba recientemente. Además, y observando los niveles de retraso que en muchos lugares tienen la implementación de los planes de zonas rezagadas, nosotros estamos viendo también acciones de apoyo para la ejecución de las carteras de inversión de los planes en materia de financiamiento de asistencias técnicas, contratados directamente a través de los gobiernos regionales, que son muy pertinentes. Lo segundo es el apoyo y la operativización de la glosa común 4.3, ¿no? Para que los GORES puedan financiar proyectos de asistencia técnica a municipalidades con presupuesto propio, ¿no? Y aquí es importante porque, si bien es cierto, esto existe hace mucho tiempo, no se había realizado, no se había operacionalizado nunca. Y hoy día nosotros lo estamos moviendo ya que cuenta con la articulación, ¿cierto? Y por lo tanto hay un proceso ya definido, diseñado para que esto pueda implementarse en un trabajo articulado entre Subdere, Mideso y la Dirección de Presupuesto. Y esto es bien importante porque, como decía recién, si bien la glosa existe hace tiempo, no se ha operacionalizado nunca. Además está el mejoramiento de los procesos de contratación, ¿no? Donde también estamos viendo la construcción de polinomios para el reajuste de los contratos, que permita estructurar un mecanismo que sea no discrecional y para que tanto las empresas no eleven los costos demasiado, es decir, guerra en Ucrania y subió el valor de la obra en un 50%, o sea, que no ocurran ese tipo de cosas, como también que tenga certeza y certidumbre para la propia inversión desde el punto de vista de los gobiernos regionales. También la agilización de los procesos administrativos asociados a la ejecución presupuestaria, ¿no? Las modificaciones presupuestarias y otros, en una articulación entre Dirección de Presupuesto y la Contraloría General de la República para que estos flujos puedan ser mucho más expeditos, ¿no? Y también, obviamente, el fortalecimiento de los equipos técnicos, tanto a niveles de gobiernos regionales como municipalidades. De hecho, ahora estamos lanzando toda una línea de asistencia técnica para que podamos ir construyendo con mayor rapidez la cartera de inversiones, de manera tal que pueda contribuir no solamente a la implementación de los planes de zonas rezagadas, sino también en el día a día de todo lo que significa las carteras de inversión para PMU, PMB y todas las líneas de financiamiento que tiene el sector municipal. Teníamos elementos respecto a la nueva política de zonas extremas que de hecho está en la presentación, que es un poco lo que preguntaba la senadora anteriormente, presidente, pero creo que por tiempo quizás sería mejor dejarlo para otra ocasión y obviamente con la disposición de profundizarlo cuando sea necesario, además de responder el oficio que nos preguntaba la senadora anteriormente y dar espacio más bien para la conversación. Muchas gracias, presidente. Pero es muy largo lo que te queda, ¿no? No, pero nos va a comer. Bueno, sí, podemos continuar, presidente. Sí, mejor. Sí, yo creo que es mejor profundizarlo más después, sí. Ya, perfecto. Porque eran anexos más que una presentación sobre prensa. Gracias. ¿Alguna? Doy la palabra, senador. No, lo sorprendido que en menos de 72 horas el subsecretario tenga un conocimiento tan acabado. Yo
Los felicito. Hay buen equipo. Senador Sandoval. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludamos al subsecretario y, obviamente, un área tan estratégica para el desarrollo regional, local, es fundamental. Por lo tanto, el mayor de los éxitos después de la azarosa proceso de instalación, ¿ya? Pero bueno, a veces las cosas que se dicen en el pasado a veces tienen efectos no dimensionados en el futuro. Así es, pues vale para todo. Por eso hay que ser tan cuidadoso cuando uno está en este tema. Algunos, varios, muchos. Pero bueno, entremos en materia mejor. Deseándole, obviamente, insistiendo el mayor de los éxitos, subsecretario y su equipo. Sin duda, a nosotros lo que más nos interesa, evidentemente, es la forma como operativizamos este tema. Yo creo que efectivamente, después de un año ya de instalación de los gobiernos regionales, nosotros hemos sentido, por lo menos yo en lo personal y mi equipo de gente con la cual uno se relaciona, alcaldes, concejales y cores, de hecho hemos tenido hace poco, un día atrás, nomás una reunión con ellos, de que hemos visto que de alguna manera como que falta a los gobiernos regionales una inyección de una visión estratégica distinta de la región. Porque lo que hemos visto muchas veces y el análisis que hemos consensuado todos los actores que le he señalado en la región de Aysén, es que de algún modo esta estructura de administración nueva como que sigue haciendo lo mismo que hemos hecho en los últimos 40 años en materia de gestión, ¿ya? O sea, como que no se ha notado el sello diferenciador de saber que hoy día tenemos una autoridad regional electa por la ciudadanía y que por lo tanto responda o debe responder de mejor manera a esa instancia. Yo creo que ahí hay un espacio ahí como para avanzar en algún mecanismo de, no sé, de acompañamiento, porque son autónomos y todo lo más, ¿verdad? Yo respeto también eso y fui alcalde en mi región de Aysén durante 20 años, por lo tanto tengo una vinculación muy estrecha también con la necesaria autonomía que tenemos que tener. Pero me da la impresión a mí, subsecretario, que falta allí algo que inyecte, ¿no es cierto?, de entender y hacer entender de que esta es una gestión distinta. El gobierno representa otra cosa y fijar nuestras líneas gruesas de acción en materia regional también. Lo otro, hay algunas materias que en ese contexto, a nosotros, claro, como yo soy de la región de Aysén, una región austral, con todas las dificultades que esto tiene, recientemente también reunido a propósito del impacto de la gestión con la Cámara Chilena de la Construcción a nivel nacional y a nivel regional. A nivel nacional nos plantea un listado de obras solamente vinculadas con el MOB. 371, 372 obras. Tengo el listado, me parece que se lo entregué la semana pasada, ¿no es cierto? Acá, sí. Un enorme listado de obras que están en riesgo precisamente por los cambios de precios, todo lo que eso significa. Dentro de eso hay 23 que están en mi región de Aysén. Tengo ya contratos terminados, por ejemplo, más de 30.000 millones de pesos con obras vinculadas a la Ruta 7 Sur, que ya se liquidaron. Tengo, por ejemplo, el Centro Médico de Salud Dental de Carabineros, que ya no se adjudicó, ¿ya? Simplemente por los temas de no oferente. Y tengo una obra, que llevamos no sé cuántas licitaciones ya, de Chile Chico, Lago Atravesado, 10.000 y tantos millones de pesos que no se puede adjudicar porque el presupuesto inferior superior un 60% al oficial. Entonces hay una realidad allí. Y hay otra parte que entiendo, además que se reunieron conmigo y sé que lo habían hecho con anterioridad también con la senadora Órdenes, prestadores de servicios regionales respecto de servicios de transporte. Todo lo que es el subsidio de transporte terrestre, lacustre, fluvial, los que están con contrato ya están con o sea, imagínate cosa poner el valor del combustible nomás, que el principal costo que tiene para ese tipo de servicios están con la soga al cuello. Pero a mí me parece, ya que está en esta fase, subsecretario, conversaremos con más detalles, seguramente el interés que tenemos todos en el PETSE, ¿verdad? Un tema que para nosotros son fundamentales, cuándo, cómo, de qué monte, de qué recursos, cómo se va a levantar. Veía esta lámina, la antepenúltima lámina, ¿no es cierto?, respecto del lanzamiento de la política nacional de zona extrema, los actores, GORE, sectores. Le faltó ahí en la planilla nomás los alcaldes para que vean mi distorsión, pero ¿no? Pero es un tema menor, ¿no es cierto? Pero yo entiendo que ahí hay una voluntad y espero sinceramente, subsecretario, que le apuntemos bien a este tema. Yo creo que las regiones están demandando, tenemos dificultades enormes de enfoque precisamente por faltas de desarrollo en ese sentido. Ustedes tienen una cartera súper fundamental para nosotros, tenemos en el litoral todas las comunidades sin alcantarillado, sin agua potable.
Guaiteca, Merfero Malinca, Repollal, las Islas Huicho, ¿no es cierto? Tenemos necesidades básicas esenciales. Por eso sería súper importante a nosotros avanzar en este tema del PETSE en materia forma, fondo y fondo. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Durana. Gracias, presidente. Saludar al señor subsecretario, agradecer su presentación. Obviamente que la importancia que tiene que funcione esta comisión de zonas extremas es justamente la preocupación que tenemos quienes representamos a esa zona, porque de verdad tenemos zonas de rezago, es decir, junto al senador Insulza representamos la región de Arica y Parinacota y obviamente que tenemos una condición geopolítica bifronteriza en donde nuestras comunas del interior están mucho más atrasadas que las comunas de nuestros países vecinos. Las comunas que colindan con General Lago ya tienen luz, tienen agua. Nosotros ni siquiera hemos podido todavía terminar con el proceso de dar energía eléctrica. Y esta zona de rezago nació justamente con el objetivo de poder implementar una política pública que permita de manera muy concreta poder llevar el desarrollo de estas zonas justamente por el problema del despoblamiento. Un despoblamiento que se ha visto impactado por la migración irregular, pero tenemos un despoblamiento que hoy día frente a esta situación que más afecta a Iquique, pero igual hay un colapso en la comuna de General Lago y fundamentalmente en Bisbiri. Y la verdad que un plan que se presentó en julio del año 2021, estamos a septiembre del año 2022, que lleve un 0,1% ejecutado, es fuerte. Es fuerte, más aún. Yo no sé si la distribución que usted tiene de los porcentajes es así a nivel país de zona de rezago, en que un 67% son recursos sectoriales, un 9% de la subdere y un 24% del gobierno regional. Es decir, obviamente que aquí ya no solamente hay una responsabilidad, no, es una responsabilidad de la región, pero desde el punto de vista de los aportes del Estado. Entonces, no sé, eso nos lleva a tener una preocupación especial porque finalmente una ejecución de estas características significa concretamente que con un 0,1% aquí no se ha hecho nada. Es decir, esa milésima de puntos solamente para decir, no sé, porque alguien sacó una fotocopia del documento. Quiero expresar mi preocupación, subsecretario. Mi tocayo y colega. El mismo tiempo que se presentaba ese plan, el gobierno también lanzó una propuesta para activar proyectos productivos que estaban en marcha en la región. Y me digo que esto es para hacer un continuo porque proyectos que estaban en marcha se encontró uno, una cantidad absolutamente ridícula, como 100 millones de pesos, y eso era todo lo que había en materia de inversión. Y yo creo, francamente, que estos temas están absolutamente ligados. O sea, no es cosa solamente ya de infraestructura, porque uno puede hacer escuelas, puede hacer carreteras, puede hacer un montón de cosas, pero ahí ya no vive gente. Más bien todos están tratando de ir a vivir a la ciudad de Arica. Entonces, si uno quiere realmente hacerse cargo de esa zona, que por lo demás es la zona que colinda con nuestros vecinos, esas son probablemente las zonas fronterizas. Y por lo tanto, todos los que se interesan por la seguridad nacional y por todo ese tipo de cosas deberían considerarlas, ¿no? Pues están vacías. Y la única forma de hacerlo para llevar gente allá, es llevar gente allá a trabajar en algo. Y quiere hacerlo. Ahora Arica, desgraciadamente, la región de Arica y Parinacota ha optado por no tener minería. Porque el único poblado más o menos grande que está existiendo por esos lados es Coyahuasi. Coyahuasi, que sigue creciendo, la minera de Coyahuasi está al otro lado de la frontera, está en Tarapacá, ¿no?
Y claro, y ahí sí que se va gente a trabajar, pues. Ahí sí que se va gente a trabajar y se instalan, y probablemente van a surgir escuelas y otras cosas, porque no tenemos actividad productiva de ningún tipo en esa región, en esas comunas rezagadas. Muchas gracias. Gracias, senadora. Muchas gracias, presidente. Agradecer también la presentación. Yo solo, son comentarios, pero claro, la ejecución tiene variables que lo que la han dificultado, pueden ser variables externas que no controlamos, pero hay otras que sí controlamos, como por ejemplo las evaluaciones que se hacen en la propia unidad regional, que visa, después vuelven al nivel central, y por eso lo digo como sugerencia, creo que ahí tenemos que revisar plazos, porque eso sí, el control lo tiene directamente el Ministerio del Interior a través de ustedes. Algo que me han planteado también en la zona de rezago es el tema de la asistencia técnica, porque acá hay una licitación regional, entonces al final del día no parece muy atractivo, y que está depositado en los gobiernos regionales. Entonces también como sugerencia, revisemos eso. Los gobiernos regionales yo creo sí que tienen que tener un plazo de repriorización, porque yo creo que los temas de temporalidad son importantes en este ejercicio. El tema de la gobernanza, yo ahí coincido con el senador Sandoval. Nosotros cuando hicimos el primer ejercicio, las carteras se levantaron, se encargaron ese tiempo a los gobernadores provinciales, hoy día a los delegados provinciales, pero partían desde los alcaldes. Entonces hay una apropiación de los proyectos que es muy importante. Yo creo que fue una variable bien estratégica para sacarlos adelante. Sí, o sea, me parece que son actores que incluso tienen que estar en el punto de partida, obviamente que en trabajo conjunto con la gobernación regional. Y bueno, y obviamente el tema de la particularidad de los territorios, yo escucho al senador Insulza y al senador Durana. Yo, a partir del ejercicio de los PETSE, claro, como nos reuníamos con los otros dos intendentes en esa época, uno descubre ahí, en general, la concentración en Arica o en Punta Arena, en el caso de Magallanes, era sorprendente. O sea, Pachica, Esquiña, Yapata, yo algo conozco de esa región, son zonas que se están despoblando. Pero en el caso de Aysén, las localidades son pequeñas, pero no hay doble residencia, que era lo que a mí me llamaba, incluso en el caso de Arica, era una suerte de doble residencia. Entonces, mirar esa particularidad, yo me atrevo a plantearlo como variables a considerar, pero creo que el tema de los plazos y la asistencia técnica y la gobernanza, porque creo que ahí faltan actores, a veces, no sé si es consejo consultivo, pero también meter a los privados en un minuto en la conversación, porque al menos creo que tienen harto que aportar también en el diseño de una mirada futura. Muchas gracias. Gracias, senador. Senador Bianchi. Gracias, presidente. Bueno, saludar al subsecretario, igual desearle, como lo han mencionado, éxito en esta función. Para nosotros es trascendental que a usted le vaya bien, porque la mano del Estado, obviamente que en zonas extremas, como la que representamos, es muy importante. Nuestra zona, el 80%, al igual que Aysén, es de inversión pública, y el resto de inversión privada es una pirámide invertida respecto del resto del país. Por eso es que el Estado se nota mucho, y yo espero que el presidente, además, siendo de la zona que yo también represento, bueno, tenga esa visión. Porque yo siento que a veces los problemas que nos suceden en nuestra región o en las localidades son siempre los mismos. Es como que se congelaran las condiciones, y ojalá que usted pudiese hacer algún barrido, un catastro de lo que pasa. Hay escuelas que están, cada vez se van ampliando, y me aboco al tema de la educación, porque me parece trascendental. Por ejemplo, en dos comunas de la zona nuestra, Natales y Porvenir, que se han ido ampliando, o ha ido mucha gente migrante o gente a trabajar alguna actividad productiva, y ya no hay escuelas. Y creo yo que el desarrollo justamente va muy de la mano con el futuro, que son nuestros niños. Entonces, ojalá, yo le deseo el éxito, y ojalá que pueda tener esa visión que por lo menos yo, digamos, uno quisiera que se notara más la mano del Estado en estas zonas extremas. Y respecto, creo, el decreto 975 que usted nos mencionó, yo no sé si hay algún afán de modificarlo, porque justamente, bueno, yo le hablaba que llegaba mucha mano de obra. Entonces, acá, primero, no puede ser, son cerradas, no pueden ser modificadas las carteras. Yo creo que acá ojalá lo pudiesen cambiar de tal manera de ir adaptándose, porque 8 años, como decía usted, es muy extenso el periodo, y pasan cosas, o pasan necesidades nuevas. Entonces, ojalá se pudiese modificar eso, al igual que el criterio que tienen para señalar que solamente va a ser una localidad de la región, porque yo creo que acá
el criterio de pobreza con el cual se mide también es muy subjetivo, porque, claro, en Magallanes hay mucha mano de obra, pero hay gente que viene de afuera y que quizás aporta que ese índice de pobreza no sea tal, pero esa plata finalmente no se queda muchas veces en la región, o se deposita para irse al extranjero, de gente inmigrante, o, ¿no es cierto?, es gente que está de paso en actividades salmoneras o mineras. Entonces, ojalá ese criterio pudiese cambiarse para que sí podamos, ¿no es cierto?, ojalá incluir otras comunas. Y si tiene algún plan especial respecto de las licitaciones desiertas, que ese yo creo que es un tema, bueno, me ha tocado conversarlo. Yo no sé si hay algo de especulación en el mercado o no, pero sí, sin lugar a dudas, es un fenómeno mundial, dado el nivel de inflación mundial, pero para poder, ¿no es cierto?, ver cómo se puede ajustar esta, porque la verdad que finalmente las obras se van entrampando en temas económicos, y yo creo que la gente no merece o a veces no tiene por qué comprender lo que está pasando. Entonces, ¿cómo pueden ustedes abordar esto para ir adaptándose? Entiendo que hay otros países, sobre todo en la Comunidad Europea, que han ido adaptando la legislación justamente a este fenómeno. Me tocaba con la Cámara de la Construcción, me entregaron alguna legislación comparada, y me parecía interesante lo que estaban haciendo justamente para ir dando viabilidad y haciendo que los proyectos no se detengan. Yo creo que eso es necesario, ver qué plan van a optar para justamente no tener estas licitaciones que se declaran desiertas. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Espinosa. Muchas gracias, presidente. Igual desearle mucho éxito a Nicolás en su gestión. Trabajamos juntos en la Comisión de Educación y sé de todas sus capacidades para poder desarrollar un gran trabajo. El 2021, presidente, con bombo y platillo se anunció por parte de las autoridades regionales de entonces en la región de los lagos este plan. Y se habló de que era un plan a 8 años, 94.000 millones de pesos, que iba a favorecer a comunas que, para mí esto es nuevo, porque todas las comunas de Rezagua en definitiva son del nuevo territorio que me correspondía asumir a partir de marzo. Entonces yo entonces no estaba y no tenía conocimiento cuáles eran en particular, pero se dice Calbuco, Kemchi, Quinchao, Puqueldón, Keilen y Quillón, con un foco de intervención, ¿no es cierto?, en los temas insulares, 109 proyectos. Lo que no puedo comprender es cómo solamente lleva una ejecución de un 2%. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Cómo se pretende abordar? Porque aquí estamos hablando de obras que son de enorme relevancia para la gente en el tema de la conectividad. Todavía se nos muere gente porque no la pueden sacar de una zona aislada, al no haber aeródromos adecuados. Aquí se contemplan aeródromos, saneamiento sanitario, rampas, caminos, energía eléctrica, salud y desarrollo social. Entonces me gustaría preguntarle eso, ¿cuál va a ser el plan que vamos a tener para, obviamente, ir aumentando, avanzando los temas de inversión? Y sumándome a lo que decía el senador Bianchi, obviamente, ¿cuál va a ser la política de su cartera para este tema famoso de las licitaciones? Porque hoy día, obviamente, una obra que costaba X, hoy día cuesta Y. Los precios son exorbitantemente más elevados, 20 o 30% en un territorio normal, continental, en mi región, en las zonas obviamente aisladas como estas, llegar con los materiales y todo eso eleva aún más los proyectos. ¿Cuál va a ser la forma en cómo la Subdere va a enfrentar ese problema para que efectivamente esto no quede solamente en grandes titulares que en su momento causaron mucha alegría? Estaba leyendo ahí una información que era un júbilo total cuando fue aprobado el plan de inversión de zonas de rezagadas en el core, pero 2% de 94.000 millones prácticamente no se ha hecho nada. No es culpa de ustedes, por cierto, vienen llegando recién. Gracias, senador. Gracias. Senadora. ¿Cómo? Senadora. Gracias, presidente. En primer lugar, bueno, saludar, por supuesto, a la nueva autoridad que nos acompaña en este cargo. También desearle lo mejor, extremadamente relevante, todos sabemos. Segundo, explicar de que lamentablemente yo he tratado de hacer coincidir las agendas, pero es imposible. Ustedes sesionan o han estado sesionando a esta hora. Y nosotros tenemos mujeres que de género normalmente todos los miércoles de 3 a 4 y ahora tuvimos excepcionalmente las 3 comisiones unidas, o 4 comisiones creo que estamos sesionando para los trastornos autistas. Entonces, de verdad ha sido muy difícil y como terminó un poco antes, aproveché de venir, así que mi excusa y ojalá que logremos coordinar de tal manera porque por lo menos a mí, en lo que se refiere por supuesto a los territorios especiales, estamos hablando de
el archipiélago Juan Fernández y por supuesto Rapa Nui, claro que me importa y me interesa. No estamos en la zona extrema, sino por los territorios especiales, digamos, no siendo exactamente zona extrema, pero bueno, eso por un lado. Así que explicar las razones de mi ausencia y lamento mucho que nunca haya podido conseguir. Yo soy de las personas que me gusta asistir a las comisiones, pero me ha sido imposible. Lo que quiero preguntarles justamente, y perdona si ustedes ya lo vieron antes, porque no tengo manera de saberlo, pero a mí también me ha llamado mucho la atención la baja ejecución presupuestaria. Y creo que supongo que el común denominador de lo que aquí todo el mundo ha dicho. Y se comprende menos con las enormes necesidades. Entonces yo quiero saber si ustedes tienen detectado la debilidad, a qué obedece factores internos regionales. Hay municipios que tienen menos capacidad que otros, técnico profesional para elevar proyectos. Hay gobiernos regionales que tienen menos presupuesto y también hay situaciones particulares. Entonces, yo, por ejemplo, en una lámina que me acaban de pasar, que veo acá en Valparaíso, Cabildo, Catemo, La Ligua, Yayá, Nogales y Petorca, se podría decir que todas son interior, todas tienen bastante escasez de agua y todas tienen una muy mala conexión terrestre y digital. Entonces, yo quisiera que hubiese bastante conciencia, que parece doloroso que en pleno siglo XXI nosotros tenemos localidades que simplemente no acceden a Internet o no tienen posibilidad de desarrollar con la gravedad que hoy día buena parte de los beneficios que se hacen de alguna manera están en línea o la gente está, digamos, los requisitos son conectarse. Entonces creo que es extremadamente grave. Esto por un lado. Y por otro lado, considerando justamente como territorios especiales, ustedes saben que Rapa Nui estuvo 2 años cerrado, que ha significado un alivio en cuanto a no tener casos de COVID. Sin embargo, la situación económica de Rapa Nui ha pasado a ser dramática, porque 2 años cerrados, o sea, 0 ingreso en términos de todo lo que era fuente de trabajo, que es la hotelería, el turismo, 0. Entonces, el municipio ha tenido que entregar prácticamente así planes pro empleo financiados por el municipio. He hablado varias veces con el alcalde y realmente ya no daba más. Ahora se abrió, pero ya empezaron a haber algunos riesgos de contagio de COVID. Entonces, es muy importante, se logró, eso fue una donación particular, pero se logró tener una red de oxígeno más importante. Las condiciones sanitarias son precarias y se abre de manera, digamos, más expuesta, porque evidentemente son lugares que para acceder o salir significan horas de vuelo, entonces no hay prácticamente conexión y bueno, obviamente por vía marítima es bastante complejo. Otro tanto ocurre con Juan Fernández. Entonces me gustaría que como territorios especiales tuvieran particular consideración lo que significa vivir tan aislado, porque ahí sí también, yo oigo otras zonas extremas, pero ahí sí significan 5 horas de avión o más, y no hay más. O sea, si consideramos una emergencia, hacerlo en barco o alguna embarcación marítima es realmente prácticamente imposible. Entonces, me gustaría mucho saber qué mirada tiene y cuál va a ser el rol de la Subdere con estos municipios que tienen menos capacidad técnica, porque no hay tampoco, incluso en el propio fondo común municipal, no hay equidad. Tenemos municipios actualmente que pueden tener, no voy a dar una cifra, pero a lo mejor hasta 800.000 per cápita, o casi 1 millón, y hay municipios que pueden tener menos de 120.000. Entonces, creo que ahí hay un punto que no es menor. Entonces, hay que tomar en consideración, yo me acuerdo un anuncio del presidente Boric en cuanto a que iba a haber un reajuste para que ningún municipio hoy día per cápita de gasto para sus habitantes pudiese tener menos de 300, creo que 40.000 o algo así. Entonces, me parece muy importante saber si eso se va a aplicar, porque hoy día hay una enorme desigualdad, llamémoslo así, o equidad territorial entre los mismos municipios. ¿Y cuál va a ser el rol específico? Y con esto termino. Mire, yo me imagino, presidente, que esto le ha ocurrido a todos, o a casi todos en sus regiones, pero tenemos muchos proyectos, por ejemplo, en vivienda, que tienen 60% avance, 97% avance, y en este momento la empresa está a punto de retirarse porque obviamente con el alza de los materiales y el costo de la mano de obra, que no es nueva obra, sino que simplemente material y el costo de la mano de obra se están retirando. Y la locura completa es que si no se arregla esto rápido y se retiran, el gobierno está obligado a decir nueva licitación, partimos de nuevo, con la diferencia que partimos el doble de caro, desde cero y con la frustración de esos comités de vivienda. Otro tanto está sucediendo con obras mayores, obras públicas, por ejemplo, hospitales u otros. Entonces, yo creo que el Estado, eso lo hemos conversado con el ministro de Vivienda y con el ministro de Obras Públicas, pero aquí creo que Subdere también tiene algo que decir.
el Estado tiene que coordinarse de tal manera de buscar una solución inmediata para casos como los que estamos viviendo en este momento, pero una solución permanente, en el sentido que estamos viviendo una época y una crisis de precios en las cuales nadie va a garantizar que no haya subidas bastante exponenciales, y por lo tanto el Estado debe tener una conducta permanente de reajuste cuando pasa un determinado porcentaje y hacerlo rápido. No permitir que la empresa quiebre, o no permitir que pongamos la enorme incertidumbre que significa para la gente, ya sea el hospital, ya sea esa obra mayor, ya sea un conjunto habitacional, en fin. Es muy importante que el Estado sea flexible y rápido en entender que estamos viviendo en un mundo de unas fluctuaciones, por llamarlo así, que no somos capaces de controlar por factores externos y también los internos. Entonces quiero saber un poco la mirada que tiene como Estado sobre esos temas que creo que son muy importantes. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Bueno, me voy a dar yo la palabra yo mismo. Hay un tema que, aparte de todo lo que se han mencionado acá, que me preocupa mucho, que es el estado de pago. Se han atrasado los estados de pago de muchas obras y también está generando un problema financiero en muchas empresas, en Magallanes por lo menos, yo creo que también en otras partes, y me preocupa porque hay muchas empresas que van a quebrar porque le han estado dilatando los pagos hacia futuro y han dejado de pagar a proveedores locales incluso, y se está armando una pequeña crisis que sería bueno revisarlo. Gracias. Le doy la palabra. Gracias, presidente. Bueno, son hartos temas bien variados, Durán. pero principalmente... Los micrófonos, los que no están hablando, que se escucha de mal acá. Perdone, senador, adelante. Apaguen los micrófonos los que no están hablando, porque si no le vamos a escuchar. Ya. Bueno, son varios temas muy importantes. Suscribo la mayor parte también de las opiniones, observaciones, bastante enriquecedor desde el punto de vista de lo que tenemos que seguir desarrollando como política. Y quiero detenerme específicamente en el problema que creo que es transversal, ¿no? Y que tiene que ver con la lentitud en la ejecución de los planes y las dificultades presupuestarias, administrativas y de todo tipo que hay para efectos de poder dar cuenta de esa ejecución. Yo lo señalaba en la presentación, presidente. Hoy día tenemos algunos elementos que tienen que ver con situaciones contextuales, como el alza de los materiales post pandemia o en contexto de pandemia, porque todavía estamos en ello, que ha dificultado, por cierto, la implementación porque los costos subieron, bueno, lo que ustedes ya han relatado. Y ahí es donde nosotros primero consideramos muy importante las herramientas administrativas que existen y otras que estamos desarrollando. Dentro de lo que estamos desarrollando, una de las cosas que queremos hacer es aumentar el porcentaje de ampliación de los costos de los contratos o de las inversiones, lo que nos permitiría eventualmente poder aumentar efectivamente los contratos que harían viable la ejecución de las obras sin que tener que detenerla, sin tener que volver a sacar RS. O sea, el gran problema es el límite con el cual yo puedo incrementar el costo total de una obra, porque ustedes saben, mejor que yo, ustedes son senadores, ya han vivido varios procesos presupuestarios de por medio. Probablemente lo que menos ejecuta el Estado es lo que tiene que ver con los subtítulos 31 y 33, ¿no? O sea, en general el Estado no es bueno ejecutando el subtítulo 33, y por lo tanto siempre que hay a disposición uno puede mejorar, aumentar, redistribuir, reasignar recursos, pero si la normativa sigue con los porcentajes de límite que tiene actualmente, va a ser muy difícil que estos puedan llegar a los costos totales que están teniendo hoy día la obra, sobre todo en zonas extremas, ¿no? Sobre todo en zonas extremas y en zonas de rezago donde aún es más caro. Entonces ahí hay un primer elemento, pero también están a disposición otras herramientas que tienen que ver con las licitaciones privadas, los tratos directos, cuando las licitaciones se han caído y efectivamente no siempre se toma ese camino. Yo creo que también efectivamente no es lo deseable. Uno no puede andar diciendo por el mundo hagan tratos directos, ¿no? Pero también es una herramienta que eventualmente se pueden utilizar, porque lo que no va a ocurrir es que uno vaya a tener la posibilidad de hacer 3, 4, 5 licitaciones completas, con todo lo que eso significa en términos de elaboración de bases técnicas, en términos de los tiempos de publicación, los foros inversos, bueno, todo lo que implica el proceso de compras públicas en general.
Entonces también es importante ahí usar las herramientas administrativas que tenemos a disposición, porque si las licitaciones se caen, es porque efectivamente hay algo que no está bien, ya sea que no se confeccionaron bien las bases técnicas o cuando confeccioné las bases técnicas, al momento en que tuve que llegar a la adjudicación, ya las cosas cambiaron, ¿no? Que es en general lo que explica el problema de la subejecución de los años 2021 y 2020, ¿no? Por el contexto de pandemia, donde hubo poca capacidad de respuesta además de los gobiernos regionales. Nosotros esperamos que esto mejore. ¿Y cómo esperamos que esto mejore? Bueno, como lo señalaba recién, nosotros estamos desarrollando un plan maestro para asistencia técnica y desarrollar un sistema de asistencia técnica con un apoyo mucho más fortalecido tanto a los gobiernos regionales como a las comunas, particularmente a las comunas, que son quienes formulan al final del día los proyectos de inversión, porque creemos que efectivamente si Chile tiene un problema de desigualdad territorial grave, ¿no? Y por tanto se genera a partir de eso inequidad territorial, eso se expresa en muchas cosas, no solamente en cuántos recursos recibe el municipio, o sea, cuántos recursos recibe el municipio redunda necesariamente en la capacidad de tener masa crítica que le permita formular proyectos y de ir generando cartera de inversiones que sea suficiente, a tiempo, pertinente, sobre todo en áreas que son tan complejas como la área hidráulica o la eléctrica, donde además las competencias técnicas que se precisan son muy específicas, ¿no? Y cuesta, es cara, no siempre está a disposición. Por eso que queremos hacer este plan maestro y queremos robustecer y poner a disposición de los municipios de Chile. Y nosotros estamos proyectando que esta inversión en asistencia técnica nos podría llevar incluso a la posibilidad de generar más de 2.000 proyectos en un corto plazo. Esperamos partir a inicio del próximo año con este plan, porque ya estamos en los pilotajes. Tenemos 3 zonas en las que ya estamos con un apoyo específico de asistencia técnica con bastante buenos resultados. Y desde ahí entonces aumentar, porque de hecho este año hay una cosa buena que pasó, que genera un efecto malo. La cosa buena es que la inversión a través del programa Chile Apoya y de todos los recursos que iban destinados a PMU, PMB, ¿cierto? PETRAC, entre otros, nos permitió sanear prácticamente la totalidad de las carteras de proyectos de inversión que tenían muchos días, ya años en algunos casos, de espera. Lo que es muy bueno, porque son proyectos que llevaban mucho tiempo esperando ser priorizados y por lo tanto elegidos, y eso hoy día está saneado. El problema es que no estamos sin cartera, porque ya se logró poner a disposición los recursos para prácticamente todas ellas. Eso es bueno, como le decía, y es malo, y por eso es que queremos fortalecer el tema de la asistencia técnica, porque creemos que ese es el camino. Si nosotros esperamos que comunas, sobre todo, por ejemplo, las del objetivo de esta reunión, como las zonas de rezago, tengan la capacidad de formular mucho proyecto y generar una cartera suficiente para el próximo año, eso no va a pasar. Tenemos que llegar a apoyar ese proceso en conjunto con los gobiernos regionales que también pueden disponer de recursos para poder generar asistencia técnica. ¿Ya? Si no hacemos un esfuerzo mancomunado en eso, va a ser muy difícil y nosotros estamos con la convicción de poder avanzar en esa dirección. Por lo tanto, yo diría que en términos administrativos, en términos de apoyo, en términos de inversiones, vamos a poder darle un reimpulso a la ejecución de los planes de rezago. Creemos que es fundamental en eso poder trabajar muy alineados con los gobiernos regionales. Estamos haciendo un trabajo bien intenso con ellos, se venía desarrollando así, y por cierto, con quienes primero tomé contacto una vez que asumí como subsecretario de Desarrollo Regional, fue justamente con los gobernadores y gobernadoras para ponernos a disposición, y ya con varios hemos iniciado conversaciones, y esto está muy en el centro de las preocupaciones también de ellos y ellas. Por lo tanto, creemos que con los ajustes administrativos que habíamos comentado en un inicio, porque yo dije, y el senador Bianchi lo reiteró, ¿no? Las modificaciones al 975 van a permitir viabilizar mucho más, junto con estas otras medidas de apoyo, como la asistencia técnica, entre otras cosas, que van a hacer, como decía recién, más fácil la implementación de los planes de rezago y por lo tanto más oportuna también la llegada del Estado en esos territorios que tanto lo necesitan. Eso, presidente, y quedamos a disposición, por cierto, y con esto quiero terminar, de si es necesario intercambiar más focalizadamente, territorio por territorio, poder agendar con ustedes, yo después les puedo compartir el contacto del equipo mío, ningún problema, y por cierto, siempre a disposición y las puertas de la subdere están abiertas para todos y todas. Muchas gracias, presidente. Gracias. Senador Soria. Lo vio muy cortito, presidente. Es traspasar una experiencia de hace 60 años
en Iquique, murió el salitre, no éramos 30.000 habitantes, hicimos un programa que hoy nos llega a poner a la cabeza de la ciudad del país. O sea, cuando hay claridad en querer hacer y se planifica en profundidad, para nosotros fue como Iquique abría a Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, el Pacífico. Estamos, yo diría, 14 meses de que esos países lleguen todos por carretera pavimentada, faltándonos en el Salar de Uyuni, que tuvieron conflicto los hermanos bolivianos, pero que ahora en los últimos 6 meses han hecho 3, 4 huelgas y ya el gobierno se les pone, porque esa sería su salida al Pacífico. Eso le sirve a Arica, le sirve a Antofagasta, o sea, le sirve al norte. Lo mismo tira para el sur y para el centro. O sea, del centro estoy hablando de La Moneda y Valparaíso. Y si tú ves, al lado tienes Buenos Aires, no va a ir al norte a salir, tiene que salir por acá. Y en el sur tienen que salir por allá. O sea, Chile es la plataforma para salir al Pacífico, te ahorras 20, 30 días en llegar al Asia, te ahorras millones de dólares por barco, y eso están dando hoy día. Yo no estoy contándoles un cuento de lo que vamos a hacer. Nosotros estamos terminando pequeños detalles que nos faltan. Y ahora estamos, y con esto termino, ayer tuve una muy linda reunión con el ministro de la Vivienda. Yo con el ministro de la Vivienda estuve como 3 años, éramos miembros en el Senado de la cartera de vivienda, así que nos conocemos muy bien. Y uno de los sueños que teníamos allá, bueno, él nos daba ayer carta abierta, yo le decía, nosotros te podemos partir al tiro 2.000, 3.000 viviendas, que el Estado lo único que pone es el suelo. Y tú, con las cooperativas de vivienda o con la autoconstrucción dirigida, que es lo que hemos hecho por miles más, o sea, lo que le damos es el plano, la maqueta, todo, tome. Y la cooperativa, que se forma una cooperativa, empieza a construir el sábado y el domingo, la familia, al correr 12 meses, el hombre tiene... Pero eso todo está apoyado desde el municipio coordinado por el gobierno central. Les he cerrado un anillo salpicado, pero para que se llegue como gobierno, entregarte nuestra experiencia, que se la estamos entregando también al presidente del país. Gracias, senador. Quiero dar las gracias a la asistencia del subsecretario, a los senadores que asistieron, a los asistentes, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se da por terminada.